la densidad. ¿Y cuáles son las variables asociadas a esto? Por ejemplo, el volumen. Ustedes se van a dar cuenta que el volumen está asociado al flujo o intensidad. La distancia y el tiempo, ¿a qué de estas tres variables estará asociada? ¿Alguien me puede decir, por favor? Hola, aviso abierto. Por favor, díganme. Hemos visto que estas que están con rojo son las variables principales. Y estas que están con azul son variables asociadas. Les he dicho. El volumen está asociado al flujo o intensidad. Pregunta. La distancia y el tiempo, ¿a cuál de esas tres variables que están en rojo estará asociada? La velocidad. Por supuesto, por eso les estoy colocando así, ¿verdad? Uno, por intuición, dice, wow, ¿qué es la velocidad, distancia sobre el tiempo? Ay, a los dos sí. La densidad está asociada al espaciamiento. ¿Y el intervalo, me podrían decir a cuál está asociada? A este, al flujo o intensidad. Bueno, eso es lo que estamos viendo con los ejercicios. ¿Se ha entendido? ¿Para qué? Para hacer el análisis del flujo vehicular en el área urbana o si quieren en el transporte urbano, no interesa. Pero estamos hablando del área urbana. ¿Se ha entendido? Para eso vimos este ejercicio, no lo vamos a volver a ver. Ahora nos planteamos el ejercicio 2. Para eso yo debo tener conocimiento del intervalo. Y dijimos que el intervalo estaba asociado a qué variable, a la intensidad o flujo. Ah, qué bien. Entonces, acá vamos a ir viendo. Acá está, creo, mejor. Aquí vamos a ir viendo. El intervalo. El intervalo de tiempo es el intervalo de tiempo entre el paso de dos vehículos consecutivos, generalmente expresado en segundos y medido entre puntos homólogos del par de vehículos. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos medir en los puntos iguales, homólogos. Entonces, ¿qué va a ser el intervalo promedio? ¿Pero por qué? A ver, pero dígame primero qué es el intervalo. Ah, ahora sí. Estamos viendo este H1, este H2, este H3 y este Hn-1. Este es 1. Si este, por ejemplo, fuera 5, ¿cuánto sería esto? Ojo. Si este n al revés, ¿cuánto? 4, ¿verdad? Lo vamos a hacer más fácil. Si esto fuese 6, ¿cuánto sería esto? 5. 5. Entonces aquí vamos a tener H4 y H5. Fíjense cómo se miden estos tiempos homólogos. Fíjense, acá estamos viendo el sentido del flujo es de izquierda a derecha. Se está entendiendo, ¿verdad? Y fíjense, se mide la parte de atrás del primer vehículo y la parte de atrás del segundo vehículo y la parte de atrás del tercer vehículo, del cuarto. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Por favor, ¿se ha entendido, compañeros? Se entendió, ingeniero. Ya. ¿Y por qué tenemos que hablar del intervalo promedio? Porque nunca, a ver, fíjense, cuando ustedes están realizando un aforo, primero, ingeniero, ¿qué es aforo? Ya hemos hablado, pero les voy a decir de nuevo. Es el medir la cantidad de vehículos que pasa por un punto. Entonces, si yo coloco aquí este punto de medición, estoy empezando a medir la parte de atrás del vehículo y debo medir la parte de atrás del vehículo cuando esté pasando.
ese tiempo, es este tiempo. Pero ¿por qué estamos hablando de intervalo promedio? Porque cuando uno hace un aforo, no hace el aforo para ver un vehículo, sino hace para ver N vehículos, por no decir muchos vehículos, ¿ha entendido? Entonces, intervalo promedio, por favor, vamos a poner con esta barrita arriba. N es el número de vehículos. HI es el intervalo simple entre el vehículo I y el vehículo I más 1. Quiere decir, si el I es 1, este es 2. Y ojo, y otra vuelta se está midiendo la parte de atrás de ambos vehículos. ¿Se ha entendido para hacer el ejercicio? ¿Qué tenemos? Tenemos esta relación. Facilito, es la sumatoria de HI de I igual 1 a N menos 1 dividido entre N menos 1. ¿Se ha entendido? Hola. Por favor, quiero saber si se ha entendido. Si Se no ha entendido. Si no entendemos, no podemos hacer el ejercicio. Entonces, después vamos a ver esto que es importante, por favor. Esto. Dice que este H barra, vale decir el intervalo promedio, es igual al inverso de la tasa de flujo. Inverso, sí, inverso de esto. Inverso de esto, del flujo o intensidad. Había sido. Por eso nos sirve el intervalo promedio, ¿sí? Entonces, esta es la otra relación que debo saber. Que el intervalo promedio es inverso de la intensidad o la tasa de flujo. Ha quedado claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este ejemplo. Fíjense, ¿por qué iba anotando esto? Antes de leer el ejemplo, nosotros vamos a ver que esto es un aforo, donde hemos medido las tasas de flujo. Fíjense, todo lo que está acá del 1 hasta el 60 es el número de vehículos. Pregunta, ¿cuántos vehículos tenemos en el ejemplo que todavía no hemos medido? Y estamos viendo esta tabla. ¿Cuántos números de vehículos estamos viendo? 60. 60. Por favor, si no lo hemos entendido ni pito. Segundo, fíjense, ¿a qué hora hemos empezado a controlar el primer vehículo? ¿Cuál es el tiempo? Dice 11:30, es decir, 11 de la mañana, 30 minutos, 00 segundos. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Y el segundo vehículo, ¿cuál es el intervalo de tiempo que requiere? 10 segundos. ¿Se está entendiendo de dónde viene? Entonces, de 1 a 2 hay un intervalo de tiempo de 10 segundos. Después, ¿qué estamos viendo? Si el primer vehículo ha pasado 11:30 y el 60º vehículo, vale decir el último 11:35, ¿cuánto de tiempo ha transcurrido desde el inicio? 5 minutos. ¿Se ha entendido? Si yo no entiendo lo que hace rato les acabo de decir, no vamos a poder entender nada. Esto hemos visto 10 segundos entre el 1 y el 2. Este N, ¿cuánto hemos visto? 60, ¿verdad? Y hemos visto que el tiempo entre este y el último 5 minutos. ¿Se ha entendido? Entonces, ahora sí podemos verles sobre una determinada calzada de una arteria urbana. Estamos hablando de flujo urbano. Si quieren transporte urbano, si quieren flujo. De 3 carriles se cronometraron los tiempos de paso de cada uno de los vehículos por un punto de referencia tal cual indica la tabla siguiente. En sí hemos visto la tabla, las características de la tabla. Eso era lo importante, concatenado con lo que habíamos visto, variables principales y variables asociadas.
Y hemos visto las dos relaciones que no necesito aprender de memoria, sino se voy a sacar esto. Esto es estadística y esto hemos hablado que es la inversa del flujo. Por eso se asocia el intervalo promedio con la intensidad o flujo. Entonces dice, se requiere calcular la tasa de flujo para el periodo de estudio, calcular el intervalo promedio y representar e interpretar gráficamente los diversos intervalos simples y el intervalo promedio. La tasa de flujo. Por favor, por eso hemos leído a un principio. ¿Cuántos vehículos se sienten? Perdón. A la suerte. Perdón. No aparecía el cursor. Hemos visto que la intensidad de flujo no es nada más que el número de vehículos pasada en un tiempo, transcurrido un tiempo. En este caso hemos visto 60 vehículos en 5 minutos. Si yo quiero utilizar esta nomenclatura de unidades, que es la que se utiliza para la intensidad de flujo, tengo que buscar una hora, y hemos visto que una hora es el equivalente a 60 minutos. Esto no es nada más que el cambio de unidades. ¿Cuánto me sale? 720 vehículos. Por favor, ustedes háganme seguimiento con su máquina de calcular, por ahí no está bien. El intervalo promedio. ¿Cuál es esta relación que tenemos? La sumatoria de intervalos is de igual 1 n menos 1 dividido entre n menos 1, vale decir de 1 a 59 dividido entre 59. Entonces vimos el primero, entre 1 y 2 era 10, entre 2 y 3, 1, y se suma entre 59 y 60, que es 4. ¿Cuánto sale eso? Me sale 300 segundos en 59 vehículos. Para tener una relación, yo debo saber por vehículo. ¿Qué quiere decir? Que cada 5 segundos pasa un vehículo. ¿Se ha entendido qué es el intervalo promedio? Estamos viendo qué es el tiempo en que pasa un vehículo. Cada 5 minutos, cada 5 segundos pasa un vehículo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, realmente me alegro. ¿Qué más tenemos? También se puede calcular el intervalo promedio como se muestra. A ver, no entiendo, fácil. ¿Qué dijimos? Que el intervalo promedio era inverso del flujo. ¿Y cuánto es esto? 720. Para saber segundos por vehículo, hacemos, y fíjense, por supuesto, por decimales, estos dos valores son similares. Alguien me podría decir, pero ¿por qué no ponemos en minutos? Por favor, estamos siendo razonables. Es fácil decir 5 segundos cada vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, como promedio. Sin embargo, aquí hemos visto que pasa cada 10 segundos, cada 5, cada 4, pero eso es lo que hemos querido ver. ¿Se ha entendido? Conclusión. Solo con conocer la intensidad de flujo yo podría determinar el intervalo promedio. ¿Por qué razón? Porque hemos visto que el intervalo promedio es el inverso de la intensidad de flujo. ¿Se ha entendido? Pregunta. Sí. Ya, y finalmente hemos visto. Entonces, hemos ido viendo los intervalos de... hemos ido viendo la interpretación gráfica de los intervalos. Entonces, primero, ¿cómo se grafica? Esta línea punteada es el intervalo promedio.
Y aquí ponemos 10 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 1 segundo, y así vamos graficando los 60 puntos, aunque solo vemos 59. Entonces, yo, ¿qué estoy viendo? Estoy diciendo que de 0 a 8 vehículos voy a hacer un grupo 1. De 8 a 14, 8 grupos. ¿Alguien me dirá cómo ha determinado? No, sino que fíjense cómo nosotros vamos viendo las intersecciones, pero no interesa. Lo importante es esto, determinar el intervalo promedio. Hasta acá es difícil lo que estamos explicando. Hola. Pero podemos leer si ustedes gustan, pero ustedes tienen que leer, pues. Por favor, alguno de ustedes, léanmelo, yo me he cansado. Dice la figura 10.3, por favor. Ya les he dicho, voy a evaluar la participación en clases, pero eso no quiere decir que sea presión para ustedes. Si quieren, participan, si no quieren, no. Por favor, ¿alguien me lo puede leer? En la figura 10.3 aparecen los diversos intervalos simples para cada par de vehículos consecutivos, lo mismo que el intervalo promedio. Ya, a ver, primero dice intervalos consecutivos. Estamos viendo entre 1 y 2, ¿verdad? Entre 2 y 3, etcétera, etcétera, ¿sí? Segundo dice, y el intervalo promedio, vale decir 5 segundos. Continúa, por favor. Las partes sombreadas por debajo de la línea del intervalo promedio indican que varios vehículos circulan a intervalos pequeños, formando grupos, que reflejan concentraciones vehiculares que se mueven a lo largo del tiempo en forma de ondas. Eso es lo que quería mostrarles, que se mueven en forma de ondas. Vale decir, acá, lo que está debajo es en forma de ondas. ¿Qué quiere decir? Que acá la concentración del flujo vehicular es mayor, en menor tiempo. Acá, por supuesto, en mayor tiempo. ¿Hasta acá se ha entendido? Hola. Sí, Inge. Sí. Ya, entonces vamos a ver las variables relacionadas con la velocidad. Sí, Inge. Gracias. La velocidad, ¿cómo la definimos? Con esto, 5.5.1. ¿Y qué dice que es la velocidad? Nada más, la velocidad constante. No sé qué pasa con esto. Ahí. Ahora sí, vean. La velocidad constante no es nada más que la distancia recorrida en un tiempo, en el tiempo de recorrido. Eso es distancia sobre tiempo. La velocidad de punto es la velocidad de un vehículo a su paso por un punto específico de una vía. También se denomina velocidad instantánea. Estas velocidades instantáneas son las velocidades que nosotros podíamos aforar con diferentes equipos o herramientas, ¿verdad? Por ejemplo, hay sistemas láser que inmediatamente al paso por el punto te dicen cuál ha sido su velocidad. Después tenemos la velocidad media temporal. Por favor, esto es importante, la velocidad media temporal y la velocidad media espacial. Vamos a ver, la velocidad media temporal es la media aritmética de la velocidad de todos los vehículos que pasan por un punto durante un intervalo de tiempo seleccionado. Para datos de velocidades de punto no agrupados se tiene esto. Para datos de velocidades de punto no agrupados, vale decir, yo no voy a agrupar como en esto, sino va a ser de esta manera. Para todos esos, del 1 al 60, estos no están agrupados. Aquí sí agrupé, no para
para velocidades no agrupadas. Entonces, la velocidad media, T es temporal, media, no es nada más que las velocidades I, es velocidades instantáneas divididas entre I igual 1 a N. Y acá está lo que les decía, la velocidad media temporal, la velocidad del vehículo y el número de vehículos observados. No hay problema en la relación, en esas dos relaciones, ¿verdad? ¿Se entiende, sí? Hola. Sí, sí, se entiende, Inge. Ya se entiende. Entonces, ahora, si yo voy a agrupar, como hemos visto en la parte final del segundo ejercicio, entonces voy a ver estadísticamente este F que significa frecuencia. Entonces dice, M es el número de grupos de velocidad, F el número de vehículos en el grupo de velocidad I y la velocidad de punto del grupo I. Entonces, esto es cuando yo he decidido asociar, agrupar. Entonces, finalmente vamos a ver la velocidad media espacial y con eso vamos a empezar a ver ejercicios. ¿Y qué había sido la velocidad media espacial? Es la media aritmética de velocidades de los vehículos que en un instante dado ocupan un tramo de una vía. En la velocidad media espacial es esta distancia sobre tiempo y el tiempo de este t barra es el tiempo promedio de recorrido, vale decir, todos los tiempos dividido en t. En definitiva, la velocidad media espacial va a ser igual al número de vehículos dividido entre el inverso de las velocidades I de I igual 1 a N. Dice, en la práctica se hace necesario transformar velocidades medias temporales a medias espaciales. Entonces, ¿cómo voy a transformar? Conociendo las velocidades medias temporales, aplicando SS, que es la Standard Deviation o la desviación estándar. Estamos viendo sobre estadística. Entonces, donde dice que SS es la varianza de la distribución de velocidades en el tiempo. Y finalmente, para ver cuándo esta velocidad media espacial es igual a la velocidad media temporal. Por favor, les pregunto, ¿cuándo es igual? Estamos viendo en un número N de vehículos agrupado en M grupos, N vehículos. Cuando estas dos velocidades, la media espacial es igual a la media temporal. Alguien podría partir de la fórmula 557. ¿Alguien podría decirme algo? Cuando la varianza es cero, Inge. Cuando la varianza de la distribución de velocidades en el tiempo es igual a cero. Sí, pero mejor digamos que la varianza es cero. Por simple aritmética, si ese es cero, cero sobre cualquier número es cero. Entonces, B es igual a BT, ¿verdad? Pero ahora, de manera práctica, ¿cuándo es igual? Cuando los N vehículos tienen la misma velocidad. ¿Se ha entendido? Si tengo 4 vehículos y cada vehículo tiene una velocidad de 60 kilómetros hora, ahí su varianza es cero. Entonces, solo en ese caso, las dos velocidades son iguales. Cuando la varianza es igual a cero, es decir, todos los vehículos transitan a una misma velocidad. ¿Se ha entendido? Hola. Con ejemplo, les he dicho,
si los n vehículos transitan con una misma velocidad, vale decir a 60 kilómetros por hora, la desviación va a ser cero, por lo tanto, la velocidad media espacial va a ser igual a la velocidad media temporal. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, Ingeniero, sí, se entendí. Ejemplo 3. Por favor, ahí vean. Se tiene en tramo de una vía. A ver, mi espalda me molesta un ratito, por favor. Voy a parar. Dice así, se tiene un tramo de una vía de 200 metros de longitud, en el cual se observan 4 vehículos circulando a velocidades de 90 kilómetros, 80 kilómetros, 70 y 60 kilómetros. Tal como se muestra en la figura anexa que ahorita vamos a ver. Calcular la velocidad media espacial, la temporal y el registro si el registro de velocidades de puntos se realiza al final del tramo. Pregunta rápidamente, como que acabamos de ver. ¿La velocidad media temporal será igual a la velocidad media espacial? ¿O viceversa? No, ingeniero. ¿Por qué? Porque no tienen o 90, 80, 70 o 60 kilómetros todos, ¿verdad? Tienen diferentes velocidades, por lo tanto no es igual. Fíjense, datos están al lado izquierdo. ¿Entendido? Bueno, pues ahora hay que dibujar. ¿Qué les parece el dibujito? ¿Se entiende? Por supuesto, el vehículo es el más veloz, el 2, después el 3, después el 4 al final. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahora, la velocidad media espacial, la velocidad media temporal. La velocidad media temporal, ¿qué tenemos? Las sumas de las velocidades y de igual 1 a n. ¿N cuánto vale? 4. ¿Cuánto me sale? 75 kilómetros hora. La velocidad media espacial es n dividido entre la inversa de la velocidad de 1 igual a 4. Por favor, verifiquen. Por favor, verifiquen. El primero es fácil. Verifiquen la velocidad media espacial. Sí sale eso, Inge. ¿Es ese? Sí, sí, considerando 2 decimales, bueno, sale 73, 31. Creo. Ya está bien. Entonces, quedó claro, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos la última variable. Hemos visto intensidad o flujo, hemos visto la velocidad y ahora vemos la densidad. La densidad es conocida como concentración también. Es el espaciamiento simple entre vehículos consecutivos y el espaciamiento promedio entre varios vehículos. A ver, no le estamos entendiendo mucho. Vamos a tener que recurrir a una gráfica. Fíjense, dice el espaciamiento simple entre vehículos consecutivos y el espaciamiento promedio entre varios vehículos. Fíjense, esta es una distancia de, pueden ser 200 metros, 100, 1 kilómetro, lo que sea, y aquí tenemos en un solo carril la cantidad de vehículos, ¿verdad? Acá tenemos n vehículos. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los vehículos, dice, se expresa la concentración en vehículos por kilómetro. A ver, por favor, me van a decir lo siguiente.
Hagan de cuenta de que cada vehículo, el del 1 al n, son vehículos pequeños que tienen como promedio, vale decir, de aquí, de atrás hacia adelante, 5 metros. Y espacio entre uno y otro 2 metros. Vale decir 7 metros. En 1 kilómetro, ¿cuántos vehículos bajo esas características ingresarán? ¿Alguien me puede decir, por favor? Otra vuelta les repito. La longitud del vehículo, 5 metros. El espaciamiento, 2 metros. Pregunta, en 1 kilómetro, y bajo esas condiciones, ¿cuántos vehículos podrán ingresar? Por favor, sáquenmelo eso. 142 vehículos, Inge. Primero, bien lo que dices, porque no me vas a decir 141 puntos, por decir 4 vehículos, no, 142 vehículos. Eso has redondeado al inmediato, ¿verdad? Sí, en realidad sale 142.86. No, pues ahí sí te sacudo. No puedes, si es 142.86, dime 143. ¿Me has entendido? Sí, Inge. Ya, ¿cuánto es? 143 vehículos. Ya, 143 mil. ¿Por qué les he dado ese dato? Porque si solamente fuesen vehículos livianos, fíjense, estuviesen casi por congestionar el flujo vehicular 142 vehículos kilómetro. Bueno, entonces la densidad, que se la conoce como K, no es nada más que el número de vehículos dividido entre la distancia o longitud, que debe ser en kilómetros. Si este fuese 200 metros, coloco 0.20 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que para resolver esto debemos conocer cuál es el espaciamiento simple? Aquí vamos a ver S1, S2, S3, Sn-1. Dice que es la distancia entre el paso de dos vehículos consecutivos, usualmente expresados, dice, en metros y medidos entre sus defensas traseras. Entonces, esta distancia vimos que es un vehículo liviano 5 metros normalmente, pero bueno, puede ser más porque no todos son vehículos livianos. Y el promedio de todos estos espaciamientos simples no es nada más que la sumatoria de los espaciamientos de i igual 1 hasta n-1 entre n-1. Entonces dice, SI es el espaciamiento entre el vehículo I1 y el vehículo I más 1, vale decir, entre el vehículo 2. Y al igual que en la intensidad o flujo, vemos que el espaciamiento promedio no es nada más que la inversa de la densidad o concentración. ¿Se ha entendido? Hola. Se entiende, ingeniero. ¿Se entiende? Por favor, no he escuchado bien. ¿Se entiende? Se entiende. Ya, gracias. Ahora dice, obsérvese que las unidades de espaciamiento promedio es metro sobre vehículo, por supuesto. No podría poner kilómetro. Hemos visto que la densidad sí se mide como vehículo kilómetro. Entonces, hemos visto que también esto se puede plantear, al igual que la intensidad de flujo, como la inversa de la densidad o concentración. Entonces, nosotros vamos a ver esta triple relación. Sin embargo, antes de ver eso, prefiero hacer este ejemplo que probablemente lo debería haber puesto acá, después de esto. Pero bueno, para el próximo semestre lo voy a colocar detrás de eso. Entonces, ojo, estamos viendo la densidad o concentración
Y con este ejemplo vamos a un poco fortificar el concepto. En un tramo de 1 kilómetro, pucha, que gracias, pregunta, ni siquiera voy a tener que colocar por kilómetro, porque ya me están dando como unidad de medida en el ejemplo 1 kilómetro. Qué suerte tengo. Dice en un tramo de 1 kilómetro. ¿Se entiende, ingeniero? Perdón, ¿qué? ¿Qué me decías? Hola, ¿no se escucha? Por favor, dime, ¿se escuchó? No te escuchábamos, ¿puedes decirme? Hola. Hola, ¿qué me decías, por favor? Hola. Bueno, voy a continuar. A ver, no te escuché. Otra vuelta. En un tramo de 1 kilómetro de una autopista de 3 carriles por sentido. ¿Qué les decía? Que esa longitud o esa distancia D es 1 kilómetro. ¡Wow! ¡Qué suerte! Ya no necesito convertir, sino medir en ese kilómetro, porque esa es la unidad de medir. ¿Qué más tiene 3 carriles por sentido? Entonces, en un instante dado son observados 30 vehículos en el carril de la derecha, 20 vehículos dice 20 vehículos en el carril central y 18 en el carril de la izquierda. Se desea calcular las densidades por carriles y por toda la calzada. Estimar el espaciamiento promedio. Primero, datos. Bueno, vamos a tener que poner dónde estará. No había habido, pensé que había el dibujito. Pero, a ver, voy a tratar de dibujárselos para que se entienda. Ay, carajo. ¿Qué dice? Entonces vamos a ver así. Entonces, este podemos decir que es el carril 1, el carril 2 y el carril 3. Ahora vamos a ver. Dice 3 carriles por sentido. El carril de la derecha. Entonces, podemos ver, perdón, está mal, el sentido del flujo es este. Ese es el sentido del flujo. Por supuesto, de cada carril es el mismo sentido de flujo. Entonces, quiere decir que acá dice en el carril de la derecha son 30 vehículos. En el carril central, 20 vehículos y en el carril de la izquierda, 18. ¿Se ha entendido? Con esta explicación, yo debo sacar las densidades para cada carril. De todos modos, acá vamos a aprovechar para ver de una vez. Por ejemplo, hemos visto que son 30 vehículos. Y dijimos, qué suerte que nos han dicho la distancia 1 kilómetro, qué suerte. Aquí 20 y aquí 18. Derecha, centro, izquierda. El espaciamiento promedio. El espaciamiento promedio va a ser en el derecho 1 sobre KD, 1 sobre 30, 33.33 metros vehículo. ¡Wow! Entonces, se ve que hay una diferencia bastante considerable, parece ser que no estuviese congestionado. En el centro, 50 metros sobre vehículo para cada vehículo, y en el izquierdo, 55.56 metros por cada vehículo.
De acuerdo al dibujo hemos visto que esa autopista en ese sentido, si bien habíamos separado por 3 carriles, yo no quiero conocer los espaciamientos por carril, derecha, centro e izquierda. Quiero conocer de la autopista en ese sentido. Bueno, aunque está dibujado mal, ni modo. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Lo que hemos calculado. Dice número de vehículos, derecha, centro e izquierda dividido entre la distancia. Entonces, fíjense que la densidad o la concentración de la autopista como tal había sido 68 vehículos kilómetros. Y hemos visto, solo como dato, que para que esté muy apretadito, vale decir, nivel de servicio D o E, era, y para ese tipo de vehículos dijimos que podría ser 143 o 140 y tantos vehículos. Sin embargo, 68 me dice que la cantidad de vehículos no me va a generar congestionamiento, pero nosotros estamos sacando esas apreciaciones. Bueno, entonces, con eso prácticamente nosotros hubiésemos visto la parte de concentración. Ahora, y vamos a ver esta relación, porque yo debo sacar una relación entre la intensidad o flujo, la velocidad y la densidad con el intervalo y el espaciamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener? Por favor, vamos a ver esto. El espaciamiento y el intervalo hemos visto que se mide de atrás a atrás. Esto hemos visto la longitud del vehículo. Esta es la separación. Entonces, dice así. Dice, en el esquema de la figura 10.6 vamos a ver un par de vehículos de manera consecutiva. Así, por ejemplo, el paso es el tiempo necesario para que el vehículo recorra su propia longitud. Ah, claro, para que recorra su propia longitud. Y la brecha o claro, por favor, estamos viendo esto, es el intervalo de tiempo libre disponible entre los dos vehículos. Equivalente a la separación entre ellas medida desde la defensa trasera del primer vehículo hasta la defensa delantera del segundo vehículo. Entonces, dividida por la velocidad, si la del segundo vehículo del grupo de vehículos, si todos ellos viajan a una misma velocidad. Con base a esta figura y considerando un grupo vehicular que se mueve a velocidad, vale decir, velocidad media espacial, un intervalo de promedio un intervalo promedio y un espaciamiento promedio, nosotros podemos decir que el espaciamiento promedio es igual a la velocidad media espacial dividido entre el intervalo promedio. Entonces, esta es una de las relaciones que nosotros debemos conocer. Como se puede ver en la expresión anterior, dice, para un grupo de vehículos, porque, ojo, ¿por qué hablamos de grupo de vehículos? Porque hemos visto para cualquier aforo que se haga o cualquier determinación, yo no voy a ver un vehículo, sino voy a ver un grupo de vehículos. M vehículos y N vehículos. M grupo de vehículos y N vehículos. El intervalo promedio y el desbalanceamiento promedio se relaciona a través de la velocidad media espacial. Entonces, ¿qué vimos hace rato? Desarrollamos estos conceptos, que el intervalo promedio es la inversa de la intensidad y el espaciamiento promedio es el inverso de la densidad o concentración. Entonces, si estos reemplazamos acá en A, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que
el espaciamiento es igual a la velocidad promedio por el intervalo promedio. ¿De dónde ha venido de aquí? Pero vimos, sí, pues hemos solo dividido, estamos viendo, perdón, no, estamos aplicando esta misma relación, solo esto, definiendo entre la inversa de la densidad y esto, la inversa de la intensidad o flujo, vale decir esto que acabamos de ver. De donde la velocidad, de donde la intensidad o flujo es igual a la velocidad media espacial por la densidad. Como dice, se conoce como la ecuación fundamental de flujo, que en forma general se expresa de la siguiente manera. Que la intensidad o flujo es igual a la velocidad. En este caso estamos definiendo como velocidad media espacial, o si ustedes quieren se lo ve así, multiplicada por la densidad. Entonces, esto es lo que hemos querido ver. Por favor, hasta aquí preguntas. Hola, preguntas. Hola. Hola, ¿se entendió algo? Hola. Sí, Inge. Bueno. Acá dice ejemplo 5, es el último ejemplo. En un punto de vialidad, vale decir, ¿qué significa un punto de vialidad? Vamos a suponer que es un solo carril y resulta que este es. Entonces, dice así, se contaron 105 vehículos. Entonces, N, ¿cuánto es? Esto es N, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto es el T? El T es para 15 minutos. Dice, al lado y lado del punto interior a una distancia de 50 se cronometraron los tiempos tomados por una muestra de 30 vehículos. Ah, ya. Entonces, ahora dice, al lado y lado del punto interior en una distancia de 50 metros, dice, todo esto es para 50 metros. Vamos a ver cuántos vehículos, 7, 9, 8, 16 más 8, 24 más 6, 30. 30 vehículos, 50 metros. Entonces, ¿qué hemos visto? Que dice que 7 vehículos emplearon 2 segundos. Entonces, yo podría agrupar de la siguiente manera. Este podría llamar, este es mi M1. M1 este será M2, este será M3 y este será M4. Tengo 4 grupos. Y acá tengo cuánto N vehículos, N1, 7, N2, 9, N3, 8, N4, 6, vale decir los 30 vehículos. ¿Se está entendiendo? Se requiere calcular la tasa de flujo. Entonces, la tasa de flujo, intervalo promedio, la velocidad media espacial, la densidad y el espaciamiento promedio. Vale decir, me están pidiendo todo. ¿Qué significa? A ver, aquí por favor. Si no hemos entendido esto, estamos al cuento. La tasa de flujo se conoce como Q, esta tasa de flujo. El intervalo promedio, como hemos visto, como H paso. La velocidad media espacial,
velocidad media espacial. La densidad hemos colocado como K y el espaciamiento promedio hemos puesto como S base. ¿Se ha entendido lo que me están preguntando? Prácticamente me están preguntando todo. Entonces, ¿cómo puedo calcular Q y K? Q es fácil, el número de vehículos que pasan en este determinado tiempo. ¿Y cuánto vimos al principio? Vimos 105 vehículos en 15 minutos. Entonces eso me dice que la intensidad de los flujos es 400 vehículos hora. Esto ya hemos contestado. Entonces, vamos a ir viendo el resto. La velocidad media, si ustedes quieren, la velocidad media espacial. Entonces vimos que era esto. Directamente al grano, para no especular, esta es mi relación. Esto. Entonces, ¿cuánto dijimos que era D? Era 50 metros. Y estos eran esto que estamos viendo. Estamos viendo para cada uno 7 vehículos en 2 segundos, 9 vehículos en 2 segundos, F por T. ¿Cuántos vehículos? 7 en 2 segundos, 8 en 2.8 segundos, 9 en 2 segundos y 6 en 3 segundos. ¿Y cuánto era N? Era N3. ¿Y esto por qué aplico? Fácil, porque estamos tratando de colocar en este sistema de unidades. Conclusión, ¿cuál es la velocidad media espacial? Por favor, sáquenmelo, porque ya estamos terminando. 70.2 kilómetros. ¿Es así? Por favor, saquen esto. Por favor. ¿Es así? ¿Es así o no es así? Sí, es así, ingeniero. Bueno, entonces vimos que el intervalo promedio era 1 sobre Q. El Q era 420, me sale 8.57. El espaciamiento promedio es 1 sobre K, 1 sobre 5.98 vehículos kilómetros. ¿Y esto de dónde sale? ¿Esto de dónde sale? Esto sale de acá. Entonces dividimos 200 vehículos hora dividido entre la velocidad. El promedio que era 70.2, eso me sale 5.98, aproximadamente 6 vehículos kilómetros. Entonces, para saber el espaciamiento promedio es 1 inverso y me sale esto. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Por favor, revisen eso. Hemos comenzado con este, hemos continuado con este y después tenemos esto. Por favor, revisen. Y con esto prácticamente hubiésemos concluido. Por favor, preguntas o comentarios. O finalmente, si no hay nada de eso, me he cansado, podríamos dejar para el día de mañana. Ajá.